Listo muchachos, he vuelto porque igual dije apenas un minutico porque me extendí mucho en la presentación anterior y pues no nos alcanza de aquí a las 8:30 para terminar. Igual les comentaba anteriormente, ahí mientras llega la gente, que esta sesión es más corta porque igual problemas actuales del mundo son muchos, entonces yo traté simplemente como de retomar los más significativos que afectan el mundo hoy en día. Ya corre por su cuenta. Consultar más a profundidad de pronto otros que les puedan llegar a interesar. No hay preguntas porque en la búsqueda son tan actuales o son tan coyunturales en este momento o hay tantas distintas perspectivas respecto que no hay preguntas. O sea, por ejemplo, un simulacro ICFES en el que hablemos de la guerra en Siria, no lo conseguí, no lo vi, ustedes no lo enviaron. Entonces, por eso fue complicado, ¿vale? Entonces, para que entendamos por qué no. Igual de cierta forma, por eso también la presentación anterior fue un poco más larga. Y no hay preguntas, por eso la anterior tuvo tres. Siempre procuro presentar solo dos, entonces tuvo tres. Y muchas gracias a Laura, a Dylan y a Karen pues por proporcionar las preguntas, ¿vale? Entonces vamos a ver problemas actuales del mundo. Entonces vamos a hablar de los problemas de los contextos así como más grandes, más trascendentales que hay en este momento. Y cuando ustedes empiezan a ver, se van a dar cuenta que prácticamente el hervidero o la olla de los problemas conflictivos en el mundo están en este momento en Medio Oriente. Entonces, ¿qué tenemos? Se acabó la Guerra Fría y durante la Guerra Fría pues prácticamente hay una hegemonía norteamericana sobre el planeta, pero entonces ¿qué empiezan a surgir? Empiezan a surgir unas resistencias a los procesos imperialistas, llamémoslo así, de Estados Unidos, principalmente en Medio Oriente, porque sabemos que en Medio Oriente tienen un recurso natural que es fundamental para la existencia del modelo económico capitalista norteamericano, que es petróleo, ¿cierto? Entonces el componente de petróleo va a ser un elemento sumamente desestabilizante de las relaciones entre Estados Unidos y Medio Oriente. Por otro lado, desde el 48 con las Naciones Unidas se creó el Estado de Israel. El Estado de Israel fue prácticamente un enclave que se puso en Medio Oriente. Entonces los israelíes viven muy agradecidos con Estados Unidos porque Estados Unidos fue el padre de esa idea. Y entonces es un enclave. ¿Qué se asume como un enclave? Es una porción de tierra infiltrado, metido allá en otra región. Entonces, por ejemplo, en Medio Oriente les clavaron ahí en casi toda la mitad un estado judío que obviamente choca con la historia o con la cultura que hasta ese momento había en la región, y entonces ahí también hay tensión con Medio Oriente. Entonces siempre está la parte árabe, unos componentes árabes que van a rechazar de tajo toda la política norteamericana que se trata de meter en la región vía Israel. Entonces ahí tenemos esa parte, ¿no? El componente político en relación al enclave israelí, y por otro lado el componente económico en relación al petróleo, ¿cierto? Entonces después de la finalización de la Guerra Fría en el 91, vimos como hay un periodo de calma, por así decirlo. Igual en ese momento hubo guerra en la antigua Yugoslavia, hubo guerra, la primera guerra del Golfo Pérsico, en el cual estábamos viendo unos conflictos más de tipo regional en términos internacionales, ¿cierto? Aunque la guerra del Golfo, pues Estados Unidos estuvo allá metido, incluso también tuvo muchas velas en el asunto de Kosovo y demás, o la desintegración de la antigua Yugoslavia, ¿cierto? Entonces estamos en este contexto del 91 al 2001, que es un periodo de relativa calma, relativa porque pues ya hablaba de que habían unos que otros conflictos en el cual Estados Unidos tiene una hegemonía prácticamente reconocida por todo el planeta. Pero ¿qué sucede? Viene el año 2001, el 11 de septiembre, ya saben qué sucedió ese día, creo que era martes 11 de septiembre, pues que se asume que un grupo terrorista llamado Al Qaeda atenta contra el World Trade Center en Nueva York y derriba las Torres Gemelas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el mundo conoce un nuevo elemento bélico de poder en el mundo que se conoce como el terrorismo, y representado en ese momento pues por Al Qaeda y Osama Bin Laden y toda esta cosa. Entonces Estados Unidos vuelve a tener un enemigo mundial, que va a ser el terrorismo internacional. Ese terrorismo internacional nunca se definió, no se sabe quién es, puede ser cualquiera es terrorista, no hay una ideología. Por lo menos en los tiempos de la Guerra Fría estaba la Unión Soviética, que tenía una ideología. Hoy en día cualquiera es terrorista. ¿Por qué? Porque piensa distinto.
así de simple. Y como no hay una definición filosófica, ontológica, fenomenológica de lo que es el terrorismo, entonces nadie sabe qué es terrorismo. Estados Unidos dice que es terrorismo, cada gobierno dice que es terrorismo y para de contar. Entonces, en el momento el terrorismo se materializa o se representa o se simboliza por la vía de lo árabe, porque son estos grupos armados, terroristas como Al Qaeda, que están haciéndole una resistencia a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, ¿qué pasa? Estados Unidos, estos grupos surgen como una resistencia a los Estados Unidos, pues por todos los intereses políticos y económicos de Estados Unidos en la región, y que tienen muchos gobiernos que son lacayos de Estados Unidos. Entonces surgen como una especie de guerrilla allá que quieren combatir a Estados Unidos, pero entonces ya no es a nivel regional allá en el pueblo, sino que va a ser una forma de una confrontación global, ¿cierto? Entonces hasta eso nos llevó la globalización, hasta una confrontación global. El terrorismo está muy atado al concepto de globalización. Entonces ahí está como un contexto que tenemos así como macro, ¿cierto? Vamos a ver, el primer elemento de los problemas actuales es el conflicto con Israel. Entonces ahí usted ve, obviamente ustedes por su formación cristiano-católica, entonces van a decir, pero ¿cuál es la pelea? Si yo acabo de decir que les metieron el Estado israelí ahí en la mitad de un territorio que no tiene nada que ver históricamente con ellos, no, sí tiene que ver, pero ¿en qué sentido? En la Biblia dice que los hebreos judíos habitaban ese territorio, pero ¿qué sucede? Los judíos o el pueblo hebreo ha atravesado una serie de diásporas que los obligaron a salir de ese territorio. La última sucedió en el siglo I a causa del Imperio Romano, ¿cierto? Entonces tenemos una primera diáspora que sucede por allá en los tiempos que son sacados de su tierra y se van para Egipto, otra diáspora en la cual son sacados y llevados como esclavos a Babilonia, otra que es la tercera en la cual el Imperio Romano se toma Jerusalén, destruye el Templo de Salomón y todos se echan a correr. Esta población judía termina regada por toda Europa y después en 1900 algo de años Hitler va a decir que los judíos son los responsables de la crisis económica y entonces pasó lo que pasó. Entonces una forma de resarcir las Naciones Unidas al pueblo judío es reconocer el Estado de Israel, pero ¿dónde lo vamos a poner? Si esta gente lleva prácticamente 2 milenios sin habitar ese territorio y obviamente hubo gente que empezó a habitar ese territorio, que en este caso es la población palestina de religión musulmana. Entonces ahí empieza el choque, ¿cierto? Hasta el sol de hoy eso no se ha solucionado. Tenemos, entonces se crea el Estado de Israel y ustedes pueden ver ahí cómo se le reconoce un territorio para Israel, que va a ser lo que ustedes ven como en naranja, y una propuesta de Estado árabe posterior, pero eso siempre se quedó en el tintero, nunca surgió, en el cual vivirían los palestinos. Entonces ustedes ven cómo parten el territorio, ¿cierto? Ve cómo era en el 47, ve cómo era en el 67 y ve cómo es después de las conquistas de Israel en el 67. Entonces ve usted que prácticamente Israel le asignaron un territorio, pero colonizó todo el territorio palestino, dejándolos prácticamente en esto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el territorio de Palestina, se crea el Estado, que es la parte que usted ve ahí de verde, y empieza a reducirse hasta que tal punto los palestinos viven en unas pequeñas fracciones o en unos territorios conocidos como franjas, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven cómo el Estado de Israel hizo lo que se le antojó con el territorio, con la población palestina, y como es aliado de Estados Unidos que tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad, entonces contra Israel nunca procede nada en el Consejo de Seguridad, por esa sencilla razón política. Entonces sirve como aliado norteamericano en pleno Medio Oriente. ¿Qué hicieron los palestinos? Defenderse a punta de palos y piedras porque no tienen cómo combatir el arsenal que tienen los judíos en el Estado de Israel. Entonces los israelíes, basados en un proyecto que se llama el sionismo, se crearon un nacionalismo judío muy parecido al nazi que los reprimió, y entonces se armaron hasta los dientes, allá hasta las niñas prestan servicio militar. Entonces una sociedad sumamente bélica. Y los israelíes y los palestinos pues no tienen Estado, no tienen organización, bueno, no tienen Estado como tal, lo que ya en una sesión anterior dije que sí tenían Estado, no tienen una organización militar bélica muy sofisticada, entonces tienen grupos más de tipo guerrillero o más que protestan y lanzan piedra y palo, pero pues como tal no compensa o no equilibra esa relación bélica de poder entre Israel
y Palestina, ¿cierto? Entonces los palestinos siempre llevan del bulto y ustedes pueden ver cómo a 2005 pues prácticamente están reducidos a guetos como campos de concentración, que eso es lo que se le recrimina a los judíos israelíes, tanto que dicen que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial y que le están haciendo a los palestinos. Exactamente lo mismo. Entonces ahí ustedes pueden ver, ese es uno de los conflictos, entonces ahí se polariza, porque por el lado está todo el mundo capitalista o Estados Unidos apoyando a Israel y por el otro lado el resto del Medio Oriente o algunos, porque no son todos, peleando con Israel y con Estados Unidos. Entonces desde ahí viene la problemática y la pelea entre estos. Además, ustedes pueden ver Israel como en sus proyectos expansionistas en algún momento también invadió Egipto, que es la península del Sinaí. ¿Cierto? Que es lo que veíamos aquí en la parte de esta diapositiva, las conquistas de Israel en el 67, y vemos cómo se apoderó de la península del Sinaí, que pertenece al territorio egipcio, pero a razón de que ellos justifican la invasión al Sinaí, pues porque allá un tal Moisés, judío hebreo, duró perdido 40 años dando vueltas como un bobo, entonces eso es judío. Y ahí se pegan. Entonces eso también crea muchas diferencias y muchos conflictos entre el mundo occidental norteamericano y el mundo oriental musulmán. ¿Listo? ¿Que dónde va a totear eso? En la primavera árabe. Entonces aquí ya nos dimos el salto largo, que estamos hablando en 2011, esto ya es muy para acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Se conoce como primavera árabe a lo que bueno, se conoció mediáticamente, o sea, los medios de comunicación le dieron nombre a eso. Se ha identificado la serie de manifestaciones de carácter popular y político que se sucedieron en la región árabe principalmente desde inicios de 2011 y que condujeron a la caída de las dictaduras de Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto, el reforzamiento de la violencia en Yemen, la guerra civil en Libia. Algunos analistas internacionales han encontrado puntos de similitud entre la primavera árabe y las manifestaciones anticrisis en Europa, Asia y Estados Unidos. ¿Qué pasa? Vamos a tener una crisis económica parecida a la del 29 en 2008. Esto va a dejar a unos países muy golpeados y va a caer principalmente sobre los países que tienen una seria relación con el petróleo. Entonces, esta primavera árabe surge como protestas en las cuales la población se va a rebelar contra las dictaduras de gobiernos, incluso muy herederos de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque en la Guerra Fría recuerden que te apoyan seas o no seas dictador, sea o no sea democracia, siempre y cuando esté alineado con un bloque, el bloque lo respalda, ¿cierto? Entonces principalmente muchos de estos dictadores en su momento eran aliados norteamericanos, pero al momento en que se acaba la Guerra Fría pues ya no existe el contrapeso comunista, entonces los dictadores se chiflan, duran más de 20, 30, 40 años en el poder y lo que empieza a exigir la gente es democracia. Democracia liberal, es decir, elecciones, como lo veíamos en las clases de cuando vi conceptos de ciencia política. Entonces, ¿qué empiezan? Elecciones, porque son dictaduras que de verdad donde gobierna el abuelo, el padre, el hijo, donde llevan 30, 40, 50 años en el poder, entonces empiezan a generar estos movimientos. A partir de la crisis económica, entonces los pueblos empiezan a rebotar. Entonces, ven como los primeros casos es Ben Ali en Túnez o Mubarak en Egipto. Después vamos a saber lo que sucedió con Gaddafi en Libia, que hasta la OTAN tuvo que ir a intervenir allá para solucionar lo que estaba pasando, ¿cierto? Y todavía nos queda el rezago en Siria, ¿cierto? O sea, un proceso, la guerra civil en Siria empezó en 2011 también, resultado de estos procesos de manifestaciones, ¿vale? Exacto, Carlos Salazar está citando allá como en la película El Dictador, exactamente, eso es una parodia que se hace de estos tipos de gobiernos, de dictaduras en los pueblos musulmanes, árabes principalmente, que pues ya rayan en lo absurdo, ¿cierto? Y entonces los pueblos se van a rebelar contra ese tipo de esas cosas. ¿Qué hizo la OTAN? Pregunta Laura, intervino en Libia. ¿Cierto? Porque entonces también empezaron a subir las protestas contra Gaddafi, entonces empezó a desatar una guerra civil y entonces se puso tan compleja que la OTAN tuvo que intervenir pues para mediar en el conflicto. ¿Cómo media la OTAN? Por la fuerza, ¿cierto? Listo, entonces tenemos la primavera árabe. Entonces la primavera en otros países, entonces ahí tienen los datos, estos los pueden consultar en internet. Hubo procesos de protestas en Marruecos, en Argelia, en Siria todavía se mantiene, en Irak, ¿cierto?
No en todos triunfaron, cada uno de esos es una relación muy variopinta, en unas les fue bien a a los que protestaban, en otras no les fue tan bien, en otros casos las cosas quedaron peor, el caso de Egipto que entró en una, por lo menos antes se sabía que el presidente era el mismo de hace 30 y punta de años, ahora todo el mundo quiere parte de la torta y esto se volvió un desmadre, por ejemplo en el caso de Egipto. ¿Cierto? Vemos ahí Marruecos, Argelia, yo de verdad los invito a que ustedes, si se interesan, eh, indaguen por su propia cuenta cada uno de estos casos, de verdad son sumamente interesantes. O sea, si me pongo yo aquí a explicarlos todos, pues nos da medianoche y creo que hay gente que ya tiene sueño. Irak, en Irak también igual sabemos que por ejemplo la situación en Irak y en Afganistán es bastante compleja porque pues llevan bastantes años ocupados por Estados Unidos desde el mismo ataque de las Torres Gemelas en 2001, ¿cierto? Eh, Pregunta Laura Senejoa, ¿pasó en todos los países de árabes? Sí, en casi todos. Los que tenían la característica de tener unos gobiernos sumamente autoritarios, porque por ejemplo están los grandes Emiratos, o por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, todos estos países donde allá la riqueza ha sido distribuida de otra manera, ya no importa si está mandando el sultán o cualquier otro, allá la abundancia y la prosperidad de cierta forma se ve. Pero en estos otros países pues las condiciones son bastante complejas. Entonces ustedes pueden mirar, el mundo árabe también es muy bipolar. Hay unos países que son sumamente ricos, los principales países petroleros, y por el otro lado los países que tienen reservas de petróleo pero están en unas condiciones sociales muy distintas. Eso también ustedes pueden consultar y mirar, ¿cierto? Ahí tiene más o menos la descripción de los países, el estatuto político de los países árabes en enero de 2016 con la cantidad de habitantes. Eso es como para más informativo. ¿Listo? El impacto de la primavera árabe. Entonces, como muchos de los principales productores mundiales de petróleo son los países en el Oriente Medio, sabemos que es un problema que está atado en lo económico al petróleo, los disturbios han causado un aumento de los precios del petróleo. Pero entonces, esto es una cita vieja, porque después el precio del petróleo se cayó y es lo que tiene a Venezuela como está. El Fondo Monetario Internacional en consecuencia revisaba su pronóstico para el 2011, el cual refleja un precio más alto. Estamos hablando de un contexto de 2011, es una cita vieja, valga la aclaración. Otro de los impactos de los sucesos en el mundo árabe es que, es que estas serían el detonante para el inicio de masivos movimientos anticapitalistas, tal como sucedió en la posguerra después de la crisis del 29. Entonces, a ver, un contexto muy parecido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay gente que está en la inmunda producto de un sistema capitalista del cual no se beneficia y por eso es que se rebotan contra sus gobiernos y sus estados. Pues ahí vemos exactamente el mismo contexto que había después de la Primera Guerra Mundial y en tiempos de crisis. Eh, Como movimientos indignados, entonces estaba por ejemplo el movimiento de los indignados, por ejemplo el mismo Anonymous, que por ahí ustedes lo ven, está muy relacionado con este proceso de indignación con el sistema y el modelo político y económico actual, ¿cierto? El ejemplo de la primavera árabe sería también utilizado para intentar crear focos en países como Cuba, Irán y Venezuela. En el caso de Cuba, el 7 de febrero, un editorial de Wall Street se preguntaba si Cuba será la próxima ficha después de Egipto, además de explicar las diferencias entre un supuesto movimiento de indignados en Cuba y lo ocurrido en Egipto. Entonces se sube que van a empezar a subir estos movimientos que se conocen como antisistema, ¿cierto? Se van a rebelar contra el orden, contra el sistema y van a empezar a buscar más reivindicaciones de tipo social. Entonces incluso llegaron a asociar en este artículo que estoy poniendo acá que incluso en Cuba iba a pasar lo mismo. O sea, que la gente en Cuba se iba a rebelar contra la dictadura de los Castro como se rebelaron los egipcios contra Mubarak, o como se rebelaron en Túnez, o como se rebelaron en Libia, o como se rebelaron en Siria. Pero eso es un contexto de 2011. Ya ven ustedes que con el paso de 6 años, pues la cosa no fue tan así, ¿cierto? Porque son contextos muy diferentes. ¿Listo? La guerra civil en Siria, que es lo más duro que hay en este momento, tenemos cuando Hafez al-Assad murió, su hijo subió al poder, ¿cierto? Entonces, porque como esto se vuelve ya prácticamente es como una monarquía. Pregunta, Laura Senejoa, ¿qué es lo que hace que el precio del petróleo bajo suba? Lo mismo que hace que cualquier bien suba o baje el precio, su abundancia. Si es escaso, es caro. Si es abundante, es barato. ¿Listo? Murió, entonces sube Bashar al-Assad. Al-Assad toma el poder en 2010
se cumplen 40 años de la dictadura de la familia y cuando se revuelca esto por la primavera árabe en 2011, pues empiezan a surgir un montón de grupos que van a demandar al gobierno sirio pues democracia. Y pues el gobierno sirio no se va a dejar y en la guerra civil ya lleva pues prácticamente 6 años y no tiende a mejorar. Entonces ahí tienen ustedes eso. Lo más duro, el episodio más duro de la primavera árabe le está tocando en este momento a Siria. Entonces ustedes también pueden encontrar todo lo que hay allá. Aquí vemos un sistema de alianzas que me pareció muy interesante que viéramos, porque ustedes pueden ver cómo el mundo se partió a partir de la relación en Siria. Por un lado vemos que en Siria está el gobierno sirio y están los grupos rebeldes, ¿cierto? El gobierno de Al-Assad tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Hezbollah, que es una organización, no es un estado, de Irán, de Irak, ¿cierto? Y por el otro lado están los grupos rebeldes que tienen el apoyo de Turquía, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Al-Qaeda. Entonces, o sea, aquí es como, esto se vuelve un mar de changua, como dirían por ahí, en el cual, pues, uno ya no sabe, pero pueden identificar una cosa, que es muy curiosa y que me llama mucho la atención, que incluso hay gente que cree que dice que puede ser la tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque usted ve cómo se están repartiendo las potencias de un lado para el otro. ¿Cierto? Pero entonces pueden analizar una cosa que es muy curiosa. Pueden ver cómo en un lado, apoyando grupos rebeldes, está Estados Unidos y el Reino Unido, y por el otro lado está Rusia y China apoyando el gobierno de Al-Assad. Lo mismo sucede con Corea del Norte. Rusia y China apoyan a Kim Jong-un y por el otro lado Estados Unidos y la OTAN y la Comunidad Europea no apoya al gobierno en Corea del Norte. Entonces, incluso en la primera sesión que estuve aquí alguien me preguntó, ¿usted cree que la tercera guerra mundial? Vayamos a ver cómo termine esto, porque como decía hace un momento, es que es un mar de chango, esto no se sabe para dónde va. ¿Cierto? Entonces, porque es la actualidad, por eso mismo no habían preguntas, porque o sea, no hay claridad en relación a eso. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la tensión con Corea del Norte. La tensión en Corea del Norte viene de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Comunistas se apoderaron del norte, capitalistas del sur, y entonces ahí te venía la tensión, que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Ven? Entonces ahí está, por ejemplo, la tensión en Corea del Norte. Eso es un resultado de la Guerra Fría. O sea, en Corea todavía no salen de eso. Se parece mucho a Colombia, o sea, todavía creemos que estamos en Guerra Fría, por eso nuestros dirigentes políticos asumen que la Unión Soviética no ha desaparecido, porque pues, vivimos casi que igual, ¿vale? Entonces por eso es interesante el elemento. Además, personalmente me preguntaban qué pensaba en relación a lo que dijo la representante de la Cámara de que la Unión Soviética todavía existiera. Yo seguramente estudié en mi colegio porque el único globo terráqueo que hay todavía tiene la Unión Soviética. Entonces de pronto estudio en la misma institución en la que laboro. ¿Por qué? Porque pues como por el neoliberalismo recortan, ya no hay para globos, etcétera. Entonces pues tenemos esas viejeras con las cuales tratamos de educar. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, ¿ustedes ven cómo se está polarizando el mundo? China, Rusia por un lado, Estados Unidos, Unión Europea por el otro. Podría ser Tercera Guerra Mundial o Segunda Guerra Fría. ¿Vale? Que esto ya es especulación, esto es hacer futurismo, no sabemos qué va a pasar. Pareciera como si fuera a ser una tercera guerra mundial porque todo el mundo entra en caos y pierde la cabeza, pero si usted lo mira estamos repartidos casi en los mismos bloques en los que estábamos durante la Guerra Fría. Entonces, ¿en qué estamos? Ahí le queda la pregunta problema para que la piense y le eche cabeza. En el caso de estallar esto, venimos a esto. ¿Listo? Vale. Agradecimientos a los de siempre, esta vez me escribió más gente, por eso los aplaudo con todo el sarcasmo del mundo. Karen Gómez, Laura Cenejoa, Dylan González, Lady Borges, Carlos León, Rius JH, no sé, ahí aparecía el correo, Natalia Sánchez, Haider Luis de la Rosa Castro, Julián Camilo López, John Alexander Ríos, Lady Tarapuez, Miguel Mendoza, Carla Daniela Fajardo, Nayari Rosso, aunque no recuerdo si el nombre de Nayari es ese, alias Me Merezco un 5, Helen Gordillo, Rosa Granja, Sergio Savera, Claudia Balcázar, Aide Montaño, Luisa Rendón, Catalina García, Gerson Chacón Penagos y el correo que entró a última hora esta tarde, los demás no los he visto que llegaron en la noche y estaba ocupado, Lauren Micolta. Creo que no estoy mal. Entonces, para que por favor cada vez más gente está escribiendo, eso me alegra. Numeral quiero mi kit, preguntas y consultas y sugerencias sociales y ciudadanas @puntajenacional.co.
suscripciones, canales, redes sociales y demás. Ya saben que el propósito es volverme famoso. Así que cualquier pregunta que tengan, por favor, ustedes me la remiten al correo y con mucho gusto les estaré respondiendo. En la próxima clase vamos a ver componente de competencias ciudadanas aquí, así que estén muy preparados para eso. Así que por favor, cuídense mucho. Nos estaremos viendo las caras la otra semana. Que pasen una feliz noche.